Compré un nuevo GPS en una promoción de una gasolinera. Me pareció extraño que ya viniera con rutas preprogramadas, pero como era barato y mi antiguo modelo se había estropeado un par de veces seguidas, lo cogí. Al principio funcionó incluso mejor de lo esperado. Ruta alternativa más rápida, menos peajes, menos tráfico. Pero en uno de los viajes al interior de Mississippi, me sugirió una ruta que nunca había visto antes. Carretera Sur 91, decía la pantalla. Confieso que dudé. Nunca había oído hablar de ello y en mi otro mapa ni siquiera aparecía. Pero llegué tarde y decidí confiar. Debería haberlo ignorado. La entrada a la carretera parecía normal, algo abandonada, pero aún transitable. Letreros oxidados, maleza creciendo en los bordes, asfalto agrietado. Los primeros 20 minutos transcurrieron tranquilos, salvo la extrañeza de no cruzarnos con ningún coche. Pero a medida que avanzaba, los árboles comenzaron a cambiar. Se torcieron, como si hubieran sido doblados por el viento, pero no había viento. Algunos tenían troncos huecos con agujeros redondos, como bocas. Las farolas empezaron a aparecer de forma inalámbrica. Solo los postes, alineados, con las luces parpadeando esporádicamente. Y el cielo, aunque era tarde, parecía quieto. Sin cambio de color. Estático. El GPS se mantuvo estable, como si todo estuviera normal. Hasta que empezó a hablar consigo mismo, incluso sin órdenes. Continúe por 66 millas. No se desvíe. No se detenga. La voz era diferente de la voz estándar. Más serio. Más real. Empecé a sospechar, intenté regresar pero el camino no me lo permitió. Los lados estaban cubiertos de maleza espesa y el espacio era demasiado estrecho para maniobrar el camión. Seguí adelante, cada vez más inquieto. El entorno empezó a desmoronarse respecto del mundo que conocía. Vi casas en medio de la nada, flotando a unos centímetros del suelo. Había uno que giraba lentamente, como si estuviera en otro tiempo. En un momento dado, la vegetación se volvió tan densa que parecía cerrarse detrás de mí, como si me tragara. El GPS ahora mostraba el camino como una línea recta infinita. Sin intersección no hay ciudad. Solo un punto fijo al final, llamado llegada. Sin nombre, sin referencia. Y el cielo comenzó a oscurecerse sin transición. Un segundo era tarde y al siguiente estaba completamente oscuro. Pero el reloj marcaba las 5:20 de la tarde. Y ahí fue cuando las publicaciones empezaron a cambiar. Las luces ahora parpadeaban en patrones, como código Morse. Y cuando pasé junto a uno de ellos, vi que había ojos dentro de la lámpara. Guiñándome un ojo. Ya no estaba en ningún lugar conocido. Ya no estaba en el camino. Yo estaba en otro lugar. Y el GPS seguía diciéndome que continuara. Pensé en apagar el GPS, pero parecía estar fusionado al sistema. Él no respondió. La pantalla no se apagaba. Y lo peor, cada vez que miraba, el camino que tenía delante cambiaba de forma. Un momento era asfalto, al siguiente parecía tierra y luego se convirtió en una franja de concreto húmedo con reflejos que no coincidían con mi camioneta. Fue como si estuviera conduciendo sobre una imagen. Y cada vez que intentaba parar, aunque fuera por un segundo, el motor del camión hacía un ruido extraño, como si algo no quisiera que parara. Intenté llamar a alguien por radio, pero solo se oyó un silbido. Hasta que surgió una voz. No fue alguien quien me respondió. Fue alguien que dijo mi nombre. Como si ya estuviera esperando que yo intentara contactarlo. Después de casi una hora siguiendo ese camino que se comportaba como una pesadilla viviente, vi un edificio más adelante. Un tipo de punto de parada. Pero completamente vacío. La luz está encendida, las bombas de gasolina son demasiado modernas, sin marca. Parecía nuevo, pero viejo al mismo tiempo. Decidí parar, salir, tratar de buscar a alguien, pero al bajar del camión, sentí que el suelo
cedía un poco. Como si caminara sobre una película fina. Miré al cielo y me di cuenta de que no había luna ni estrellas. Solo un vacío, como un techo pintado. Entré en la tienda de la gasolinera y todo estaba dispuesto como una maqueta. Productos falsos, embalajes sin peso, etiquetas con letras invertidas. Una simulación. Corrí de regreso al camión y en el asiento del pasajero había un maletín. Yo no había puesto eso ahí. Lo abrí y dentro había hojas con mi nombre, mi historial de entregas y un mapa. Pero no era un mapa de la región. Era un mapa del camino en el que estaba, como si fuera un circuito cerrado. Y al final del papel, escrita a mano, había una frase: ahora estás dentro. Lo desarmé inmediatamente, intenté dar marcha atrás, pero la carretera parecía extenderse detrás de mí, como si no me hubiera movido. El tiempo se detuvo. El reloj digital del tablero está atascado en las 5:20 de la tarde. Como si el mundo exterior se hubiera detenido. Desesperado, comencé a tocar la bocina, a gritar, a hacer cualquier cosa que pudiera romper ese ciclo. Y ahí fue cuando el camino empezó a desmoronarse. Literalmente. Las huellas desaparecieron a mi paso. El asfalto detrás de mí se desmoronó como arena seca en el viento. Y en el espejo retrovisor, nada más que oscuridad absoluta. Sin reflejo. Sin luz. No hay vuelta atrás. Lo único que se mantuvo constante fue la pantalla del GPS. Y en él, la distancia al destino, que antes iba disminuyendo, ahora aumentaba con cada kilómetro recorrido. Cuanto más caminaba, más me alejaba. Y el paisaje circundante, ahora ya ni siquiera era real. Fue una distorsión. Como si estuviera atravesando capas de lo que quedaba de algún mundo olvidado. O inventado solo para mí. En lo que parecía ser el final de todo, vi una bifurcación en el camino. Dos caminos idénticos, uno al lado del otro, sin ninguna señalización. El GPS no reaccionó, simplemente se congeló en la palabra elige. Sin pensarlo mucho, seguí al de la derecha, llevado más por el instinto que por la razón. Por un breve momento sentí que el camión se deslizaba como si estuviera sobre hielo. El paisaje circundante se volvió borroso. Árbol, cielo, tierra, todo mezclado, como pintura corriendo. Y luego, silencio. Total. Ni el motor ni mi corazón. Nada. Solo vacío. Y en ese vacío, escuché esa voz de nuevo. Bajo, prolongado, casi paternal, siempre vuelves al punto donde deberías haberte quedado. Me desperté con el sonido de las bocinas. Estaba estacionado en una gasolinera real, al costado de una carretera normal. Gente caminando, el sonido de un camión, la radio funcionando. El tablero marcaba las 5:40 de la mañana. Lo último que recuerdo es estar en la carretera a las 5:20 de la tarde del día anterior. Casi 13 horas desaparecidas. Fui a revisar la carga, intacta. Pero en la esquina del compartimento, había una piedra lisa y negra con un símbolo tallado en ella que nunca había visto antes. Intenté sacarlo, pero parecía estar pegado al metal. Como si hubiera crecido allí. Se lo mostré a un amigo mecánico. Ni siquiera vio la piedra. Dijo que no había nada allí. Desde entonces nunca más he vuelto a utilizar el nuevo GPS. Lo guardé en una caja, pero cada vez que abro el cajón donde está encendido. Pantalla encendida. Y en la pantalla siempre aparece una frase: ruta lista. Salida pronto. Nunca dice dónde. Nunca cambia, solo espera. Y estoy seguro de que si pongo en marcha ese camión y lo dejo conducir, terminaré allí otra vez. En el camino que no existe. Donde el tiempo se detiene y el mundo intenta borrarme lentamente. No sé qué es ella. Solo sé que, de alguna manera, ella me conoce. Hoy en día, incluso en carreteras normales, veo señales que no tienen sentido. Desvío 91A, retorno inverso, próxima parada,
nunca. Sé que no son reales. Pero están ahí. Solo para mí. Como recordatorio de que el camino todavía me observa. Esperando el próximo fracaso. El siguiente cansancio. La siguiente ruta desviada. Y cuando eso pase, no sé si volveré. Porque la última vez, solo escapé porque no entendí lo que estaba pasando. Ahora lo entiendo. Y lo que esté del otro lado, también lo sabe. Comencé a notarlo hace unas semanas. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, allí estaba, un hombre parado al costado de la carretera, completamente inmóvil. Al principio pensé que era una coincidencia. Alguien esperando ayuda, quizás. Pero comencé a notar un patrón extraño. No importaba dónde estuviera, Arkansas, Nuevo México, incluso Dakota del Sur, él aparecía. Siempre en el mismo lugar dentro del espejo. Al lado izquierdo, cerca del asfalto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si me estuviera mirando. Pero nunca lo he visto de frente. Siempre en el espejo retrovisor. Nunca tuve el coraje de detenerme y mirar atrás. Era un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro arrugado y de piel muy pálida. Sus brazos colgaban flácidos y su rostro estaba siempre un poco desenfocado. Como si el espejo no pudiera captar adecuadamente los detalles. He intentado ajustar el espejo retrovisor, usando otros ángulos, incluso cubriéndolo con un paño por un rato, pero al quitármelo, estaba allí. De nuevo. Incluso después de horas en la carretera. Incluso después de cruzar ciudades, montañas, desiertos. Nunca disminuyó, nunca desapareció. No me quedé quieto en el mismo sitio. Él me estaba siguiendo. Un día decidí hacer una prueba. Me detuve en una gasolinera, estacioné el camión y me miré por el espejo. El chico estaba allí. Incluso con el camión parado. Fui hacia atrás, caminé mirando cada esquina, pero no había nadie en la calle. Me levanté de nuevo, miré por el espejo retrovisor, y allí estaba, quieto como siempre. Incluso sin terreno visible detrás del camión. Eso me hizo sudar frío. Le pregunté a un empleado de una gasolinera si veía a alguien detrás. Él miró, hizo una mueca extraña y dijo, ¿qué crees exactamente que ves? A partir de ahí comencé a verlo más a menudo. Incluso en carreteras con mucho tráfico. Incluso con otros coches pasando. Y luego las cosas empeoraron, comencé a sentir un resfriado extraño cada vez que aparecía. La temperatura de la cabina bajó independientemente del clima. A veces oía un crujido en el cristal, como si algo hubiera tocado el espejo desde dentro. Y lo más aterrador, una vez le vi levantar la mano. Despacio. Como si me estuviera saludando. Pero no era una ola. Era algo más siniestro. Como advertencia. O una cuenta regresiva. Intenté ignorarlo y continuar mi viaje como si nada estuviera pasando. Pero empecé a tener lapsos de tiempo. Tramos enteros de carretera desaparecieron de mi memoria. Parpadeé y el reloj avanzó 40 minutos. Una vez pensé que me había quedado dormido al volante, pero la carretera estaba recta, sin marcas de derrape. Todo muy bien. Pero la radio, que había apagado, estaba sintonizada en una emisora que no existe. Solo estática y, de fondo, un sonido que parecía el de alguien susurrando. Cuando subí el volumen, la voz dijo claramente, ya está dentro. Casi vuelco el camión. En el siguiente viaje dejé una cámara grabando el espejo retrovisor. Revisé los archivos en las primeras horas de la mañana. Casi todo era normal, hasta los últimos 5 minutos de la grabación. La imagen era oscura, pero se podía ver el contorno del espejo. Y en ello, el hombre estaba más cerca. No al costado de la carretera, sino justo detrás de la cabina, al lado del remolque. De pie, con la mano apoyada sobre el cristal. Poco después la cámara falló.
La siguiente grabación me mostró estacionado en otro estado. No recordaba haber llegado allí. Y la cámara desapareció del camión la noche siguiente. Empecé a preguntar discretamente si otros camioneros habían visto alguna vez algo parecido. La mayoría se rió, otros estaban serios. Un hombre mayor en Ohio acaba de decir, si viste al hombre en el espejo, no hay mucho que puedas hacer. Simplemente no lo dejes entrar. Le pregunté cómo lo sabía y me mostró su espejo retrovisor, estaba al revés, cubierto con cinta aisladora. Es mejor no saber dónde está que saber que siempre está mirando, dijo. Eso se me quedó grabado en la cabeza. Pero yo, no podía dejar de mirar. Luego vino la peor parte. Una noche, conduciendo en completa oscuridad por un tramo de carretera rural, miré por el espejo retrovisor y no vi nada. Por primera vez, no estaba allí. El espejo vacío. Derecho. Como debió haber sido siempre. Pero en lugar de sentir alivio, sentí que mi estómago se hundía. El frío llegó aún más fuerte. La radio se encendió sola. Y en el asiento trasero de la cabina, reflejada en el espejo lateral, vi la sombra de alguien sentado. Propiedad. Como si estuviera esperando. Y en ese momento me di cuenta, tal vez nunca estuvo afuera. Quizás simplemente me estaba siguiendo hasta el momento adecuado para entrar. Y entró. Sin darme cuenta. Desde entonces, ya no se trata de lo que veo en el espejo. Se trata de lo que siento dentro de la cabina. La presencia. El peso del aire. El extraño silencio entre una marcha y otra. A veces, cuando me cruzo con otros camioneros en la carretera, me miran con una cara extraña. Como si vieran algo que yo no podía ver. He recibido mensajes en la radio de voces no identificadas que decían cosas como, ¿sigues conduciendo, o parece cómodo ahí? Y me río. Me obligo a reír. Pero por dentro tengo miedo. La última vez que miré por el espejo retrovisor, reflejaba algo que no coincidía con lo que había detrás de mí. El camino en el cristal era diferente, el cielo estaba más oscuro. Y en lo más profundo de la reflexión, él estaba allí. Ni quieto, ni distante. Pero caminando. Hacia mí. Paso a paso. Cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. Hasta que le di la vuelta al espejo de un manotazo. Y desde entonces conduzco sin espejos. Solo mirando hacia adelante. Porque no quiero ver el momento cuando él esté justo detrás de mí. O peor, en mi lugar. Hoy en día, tengo sueños en los que estoy sentado en el asiento del pasajero y alguien conduce por mí. Nunca veo la cara. Solo las manos, pálidas, con dedos demasiado largos para el volante. Siempre me despierto sudando, con la sensación de que estoy en el lugar equivocado. Y cuando miro el reflejo en la ventana, a veces mi cara está atrasada. Como si fuera un video desincronizado. Ya no sé qué es mío y qué es suyo. O si todavía hay una diferencia. A veces, cuando hablo conmigo mismo, oigo una segunda voz que termina mi frase. Ayer, el espejo del baño de una gasolinera se rompió cuando me miré en él. Justo en el medio, justo entre los ojos. El asistente dijo que eso pasa a veces, con el calor y demás. Pero sé que no fue eso. Era él. Y cuando salí del baño, había una nota pegada en el parabrisas. 3 palabras escritas con letras que parecían carbón, mira hacia adelante. He estado conduciendo así desde entonces. Sin espejos retrovisores. Sin reflejo. Solo con la certeza de que si miro hacia atrás, él estará allí. O tal vez, ya soy él. Aquella parada de descanso parecía normal. Un patio grande, algunas mesas, baños, máquinas expendedoras, todo muy antiguo, pero funcional. Había estado conduciendo durante horas y decidí parar solo para estirar las piernas y tomar un café. El sol ya se había puesto, debían ser alrededor de las 7 de la tarde. Aparqué,
bajé del camión e inmediatamente me di cuenta de que había algo extraño en el aire. Demasiado silencio. No se oye ningún ruido de camiones arrancando, ni radio funcionando, ni siquiera grillos. Solo el sonido de mis pasos sobre la grava. Me acerqué a una de las mesas y noté un grupo de camioneros sentados allí, en silencio. Todo el mundo con una expresión en blanco. Agotados, pero no en el sentido de que están cansados, agotados de existir. Pensé en iniciar una conversación, pero nadie me miraba directamente. Uno de ellos, un anciano de barba blanca y gorra descolorida, murmuró, «Deberías haber pasado de largo». Me senté sin saber por qué, como si algo me hubiera tirado. Poco a poco, empezaron a hablar. Cada uno tenía una historia similar, estaban en el camino, cansados, se detuvieron allí, y nunca más pudieron salir. Uno de ellos, el más joven, dijo que era el año 2014 cuando llegó. Otro pensó que todavía era 2002. Pero todos estaban allí. Vivo, pero atrapado. Sin envejecer realmente. No pudieron conducir más que unos pocos metros antes de regresar solos al patio, incluso cuando creían que habían llegado lejos. Pensé que era una broma. Que se estaban burlando de mí. Pero cuando intenté volver a subir al camión y continuar mi viaje, entendí lo que decían. Encendí el motor, la ruta apareció normal en el GPS, todo estaba bien. Conduje durante casi 20 minutos por una carretera recta hasta que vi un cartel que decía, área de descanso, 500 metros. Pensé que era otra persona, pero no. Fue lo mismo. Los mismos árboles, el mismo bote de basura roto, los mismos camioneros sentados en la misma posición. Como si hubiera dado un giro a las cosas. Pero el GPS mostró progreso. Los kilómetros recorridos estaban ahí. Pero el mundo fuera del desfile no existía. Regresé al patio en shock, intenté preguntar más, pero los camioneros ya no hablaban. Se quedaron allí, mirando al vacío. Uno de ellos escribió una y otra vez la misma frase en un viejo cuaderno, «Todavía estoy aquí». Otro seguía frotándose las manos, como si tratara de despertar de un sueño. Comencé a caminar por el lugar buscando algo de lógica. Intenté subir una colina cercana, pero cuando llegué a la cima, la vista a mi alrededor se distorsionó, como si el horizonte se duplicara. Era como estar dentro de una burbuja. ¿Y lo más aterrador? El tiempo se detuvo. El reloj del tablero estaba estancado en las 7 de la tarde. La luz del cielo quedaba atrapada en ese naranja eterno del final de la tarde. Como si el lugar estuviera congelado en un segundo que nunca pasó. A la mañana siguiente, si es que era mañana, nada había cambiado. La luz seguía siendo la misma. No hay sonidos nuevos, no hay movimientos diferentes. Solo yo, las mismas caras y la sensación de que el tiempo ya no existía. Decidí intentar salir a pie, siguiendo el camino. Caminé durante más de una hora, sin ver ningún cambio en el paisaje. Los árboles eran los mismos, los agujeros en el asfalto los mismos. Y entonces, de la nada, escuché un motor detrás de mí. Cuando me di la vuelta, vi mi propio camión acercándose lentamente, como si alguien lo estuviera conduciendo de regreso a la parada. Pero había dejado la llave en mi bolsillo. Cuando regresé al patio, ya estaba estacionado en el mismo lugar que antes. Intacto. Uno de los camioneros se me acercó por primera vez desde que llegué. Me entregó una botella de agua y dijo, «No podrás irte hasta que averigües por qué terminaste aquí». Le pregunté qué quería decir con eso y simplemente respondió, «Nadie llega aquí por accidente». La frase seguía golpeando mi cabeza. Empecé a pensar en todo lo que me había llevado a ese punto. ¿Estaba realmente cansado? ¿Quería parar? ¿Ya me había dado por vencido en el camino y todavía no me había dado cuenta? Empecé a preguntarme si todo esto no era una especie de reflejo de lo que sentía por dentro. Como si el lugar fuera un espejo que atrapaba a quienes ya no sabían a dónde ir. Las noches allí eran las peores.
El cielo no se oscureció realmente, pero la oscuridad vino desde adentro. El patio se volvió aún más silencioso, como si todo sonido hubiera sido absorbido. Y a veces veía figuras entre los camiones. Cifras que no eran de los conductores detenidos. Rostros sin forma, caminando lentamente, como si estuvieran dando vueltas alrededor del desfile esperando algo. Una vez me desperté con la cabina abierta y la frase "El camino termina aquí" escrita en el parabrisas, dentro. Yo no escribí eso y nadie más podría haberlo escrito. Empecé a dormir con la llave en la mano, como si eso pudiera protegerme de algo. Después de días, u horas, no lo sé, comencé a darme cuenta de que solo había una salida: dejar algo atrás. Uno de los camioneros me dijo que solo escapó por un rato cuando destruyó todo lo que tenía en el camión. Recuerdos, documentos, identidad. Es la única manera de romper lo que te retiene aquí, dijo. Entonces, en un último intento, tiré mi cuaderno, mi foto familiar y arranqué el asiento del pasajero con una rabia que no sabía que tenía. Cuando regresé al camión, el motor arrancó solo. La carretera apareció en el GPS. Y, por primera vez, el reloj del tablero marcó las 19:01 horas. Un minuto. Un gran avance. Y solo entonces comprendí, aún no era libre. Pero tal vez había encontrado la salida. Conduje sin parar. El camino parecía el mismo, pero ahora las luces de la carretera parpadeaban como si me guiaran. El paisaje comenzó a cambiar lentamente. Los árboles se alejaron y el cielo se iluminó. El tiempo parecía haber comenzado a moverse nuevamente, aunque lentamente. Cuando finalmente vi un cartel que indicaba una ciudad real y reconocible, sentí una mezcla de alivio y miedo. Miedo de mirar por el espejo retrovisor y ver esa cosa todavía detrás de mí. Pero no vi nada. Solo el camino, común, feo, real. Me detuve en una gasolinera concurrida, pedí café y me senté en una mesa llena de gente que hablaba en voz alta. Fue como volver a la vida. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Más tarde me di cuenta de que el GPS había registrado la ubicación de la parada como punto final. Sin coordenadas, sin acceso, nada. Intenté informar esto en un foro de camioneros, pero mi publicación fue eliminada minutos después. Le envié un mensaje de texto a mi contacto de ruta y me dijo que había estado desaparecido durante 3 días. Pero para mí, habían pasado horas. Miré las cámaras de a bordo, solo estática. Sin grabación. No hay evidencia. Y luego, la última noche antes de volver a casa, fui a buscar mi mochila a la cabina y noté algo debajo del asiento del pasajero. Un trozo de papel. El mismo que había roto y tirado. Con la misma frase escrita: "Todavía estoy aquí". Desde entonces, sueño con esa cosa todas las noches. Siempre en el mismo punto del camino, siempre con los camioneros esperándome, siempre con la luz del cielo clavada en el mismo naranja eterno. Me despierto sudando, con sabor a óxido en la boca y la sensación de que he dejado una parte de mí allí. Como si para poder irme hubiera necesitado compartir quién era. Y ahora, una parte de mí vive en ese lugar, sentada en silencio, esperando que alguien nuevo diga: "Deberías haber pasado de largo". Y lo peor es que, cada vez que estoy cansado, cuando el GPS recalcula la ruta, vuelve a aparecer la misma sugerencia: parada final 12 millas. Quizás algún día lo acepte. Tal vez vuelva. No sé si es por elección o por cansancio. Porque el camino es largo, pero tiene un final. Y ahora sé dónde está. Un punto donde el tiempo se detiene, el alma descansa, y nadie vuelve a viajar jamás. Noté por primera vez las luces delanteras en un tramo vacío de la enero de 70 alrededor de las 2 de la mañana. Al principio no presté mucha atención, el camión iba a la misma velocidad, mantenía una distancia segura, las luces bajas. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que no me estaba adelantando ni me estaba frenando. Simplemente permaneció allí, en el mismo carril,
a la misma distancia, reflejando cada movimiento que hacía. Cada vez que yo cambiaba de carril, él cambiaba de carril también. Si yo aceleraba, él aceleraba. Cuando empecé a sentirme extraño, miré con más atención el espejo lateral y sentí que se me revolvía el estómago. Era un camión idéntico al mío. Mismo modelo, misma pintura, incluso el parachoques abollado. Fue como mirar un reflejo. Lo primero que pensé fue, robo. Alguien clonó mi camión. Pero a esa hora de la noche, en esa carretera desierta, algo en su forma de moverse no parecía correcto. Fue demasiado fluido, sin vacilación. Una especie de sincronicidad que me dio escalofríos. Intenté usar la radio, llamando a la frecuencia estándar de los camioneros, pero nadie respondió. Ninguna voz, ningún ruido. Solo estático. Así que decidí parar. Simulé una parada repentina en una gasolinera abierta las 24 horas. Aparqué y esperé. Nada. Silencio total. Salí del camión, caminé hasta el borde del estacionamiento y miré la carretera. Pasaron 5 minutos y entonces apareció. El mismo camión. Recto, firme, sin señales del conductor. Pero venía hacia mí. Disminuyó la velocidad a medida que se acercaba, entró en la gasolinera y estacionó a unos espacios de distancia. Caminé lentamente, tratando de entender quién estaba dentro. La cabina está oscura, las ventanas están cerradas. Cuando llegué al costado, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Estiré el cuello para mirar y no vi nada. El asiento del conductor estaba vacío. El panel está iluminado. El motor está encendido. Pero no había seres humanos allí. Solo el camión, funcionando, respirando por sí solo. Y cuando di un paso atrás, sonó la bocina. Alto. Seco. Solo. Caminé de regreso a mi camioneta casi tropezando. Puse en marcha el motor, quería salir de allí lo más rápido posible. Pero tan pronto como regresé a la carretera, él vino tras de mí. No acelerado. No agresivo. Solo, constante. Persecución. Imposible evitarlo. Cada vez que yo tomaba una salida, él me seguía. Cada vez que yo paraba, él paraba inmediatamente después. Y lo más aterrador, el reloj del tablero comenzó a dejar de funcionar. Fue entre las 3:33 y 3:34, sin pasar de ahí. Como si el tiempo se repitiera. Como si esa persecución me estuviera atrapando en un ciclo que no podía romper. Después de casi una hora intentando perder el camión gemelo, decidí parar en un tramo de camino de tierra, escondido entre los árboles. Apagué todas las luces, apagué el motor y permanecí en absoluto silencio. Esperé. Durante unos buenos minutos pensé que había funcionado. Pero entonces oí el sonido. No por el motor, sino por la grava que se presiona a través de los neumáticos. Un sonido rítmico, lento y que se acerca. Apareció en el espejo, emergiendo de la oscuridad como una figura gigante. Se detuvo a unos metros de mí. Y entonces, por primera vez, la puerta de su cabina se abrió. Solo. Lento. Como si invitara a alguien a entrar. Salí de mi camioneta con la linterna temblando en mi mano. Me acerqué con cuidado, cada paso parecía pesar 100 kilos. Cuando llegué al costado de la cabina doble, miré nuevamente. La luz interior estaba encendida y lo que vi me dejó sin palabras. No era solo la cabina la que era igual. Eso fue todo. El desorden en el asiento del pasajero, la pegatina rota en la ventana, incluso una botella de agua tirada en el mismo lugar. Fue como si alguien hubiera copiado mi camión pieza por pieza. Y en el asiento del conductor había algo. No es una persona. Una sombra. Sesión. Mirándome fijamente. Sin cara. Pero yo sabía que me vio. Dejé que un impulso me llevara y abrí la puerta.
La sombra desapareció instantáneamente. Se evaporó como humo. La cabina estaba vacía nuevamente. Pero la radio, el mismo modelo que la mía, empezó a silbar por sí sola. Se oyó una voz ronca, rasposa, casi como si viniera de dentro de mi cabeza: no deberías haberte ido. Cerré la puerta de golpe y corrí de regreso a mi camioneta. Pero ahora, cuando encendí el motor, el tablero parpadeó, se congeló, y todas las rutas en el GPS mostraban el mismo destino: origen. Como si estuviera girando hacia ninguna parte. Como si quisiera llevarme de regreso, a donde todo comenzó. En las siguientes horas intenté escapar, cambiar de rumbo, tomar caminos más cortos. Pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, él estaba allí. Nunca me acerqué demasiado. Nunca estaba demasiado lejos. Solo lo suficiente para no olvidarme nunca de que me estaban siguiendo. Incluso me detuve en una comisaría de policía de una pequeña ciudad y traté de explicar lo que estaba pasando. Me miraron como si estuviera alucinando. Cuando regresamos juntos al camión, el otro ya no estaba. Pero dejó huellas de neumáticos idénticas a las mías, una al lado de la otra. Como si por un instante, ambos nos hubiéramos estacionado allí. Como si hubiera dos como yo en ese camino. Y tal vez, de alguna manera, realmente lo haga. Pude continuar mi viaje después de eso, pero nada volvió a la normalidad. En cada ruta que tomo, sigo buscándolo. A veces creo ver algo con el rabillo del ojo, el resplandor de los faros en el espejo, una sombra en una curva. Ya no duermo como antes. Terminé instalando cámaras en el camión, sensores de movimiento, cualquier cosa que me diera alguna prueba de que realmente sucedió. Pero cada vez que me acerco a la captura, los archivos se corrompen. Una noche dejé la cámara encendida mirando hacia el espejo retrovisor. Cuando fui a verla, solo había una imagen congelada: yo, dentro del camión, con otra versión de mí, sentada en el asiento del pasajero, mirando hacia adelante. Lo peor llegó cuando recibí un aviso de la compañía de camiones. Un camión con mi número de identificación estaba registrado en una cabina de peaje en Nebraska, al mismo tiempo que yo estaba en Ohio. Revisaron el video y dijeron que era imposible distinguirlos. Mismo conductor. Mismo modelo. El mismo tablero. Solo los ojos eran diferentes. No tiene brillo, dijo el encargado. Y entonces me di cuenta, no era solo un camión imitándome. Era como si algo estuviera intentando convertirse en mí. O reemplazar. Y la carretera fue el escenario de esto. Un juego de reflejos, sombras y ruidos que solo yo podía percibir. Hasta ahora. Ayer me detuve en un motel de carretera. Entré a la habitación, me duché y cuando salí vi mi camioneta estacionada frente a la ventana. Pero, recordé haberlo dejado mirando hacia el otro lado. Caminé hacia allí con el corazón acelerado. Abrí la cabina, estaba vacía. Pero la radio estaba encendida. La voz que salió no era la mía. Pero él hablaba como yo. Ya casi estoy ahí. Solo eso. Solo esa frase. Serio, bajo, familiar. Me alejé lentamente, volví a mi habitación y pasé la noche mirando por la ventana el camión, esperando que algo se moviera. Pero él no se movió. Simplemente se quedó allí. Propiedad. Esperando por mí. Hoy en la carretera se colgó el GPS. Apareció una notificación que nunca había visto: Drive sincronizado. Continuación iniciada. Y entonces entendí. Esto no se detendrá. No mientras siga aquí, intentando escapar. Porque hay algo que ya está decidido, una versión de mí continuará. La pregunta es, ¿cuál? Todo comenzó una mañana en Utah. Estaba conduciendo por un tramo apartado, escuchando mi lista de reproducción como de costumbre. Pero de la nada, el sistema del camión se detuvo. La pantalla se quedó en blanco y, después de unos segundos, una canción comenzó a reproducirse sola. No era nada que hubiera ahorrado.
No tenía nombre, ni artista. Era una melodía extraña y lenta, como una mezcla de canto antiguo y sonidos metálicos. Al principio pensé que era alguna interferencia. Pero cuanto más escuchaba, más difícil me resultaba pensar. Empecé a sentir como si hubiera caído en un sueño, todo a mi alrededor parecía funcionar en cámara lenta. Mis brazos se sentían pesados y mis ojos casi se cerraban. Pero logré apagar el sonido antes de perder el control. Pensé que era solo cansancio, una alucinación. Se lo conté a un colega en una parada más adelante y él se rió, pero tenía curiosidad. Él pidió escuchar. Había logrado grabar un poco en mi teléfono antes de que se apagara. Se lo mostré allí mismo en el patio de la gasolinera. Se puso los auriculares, escuchó durante unos 15 segundos, y se quedó allí, mirando al vacío. Creí que estabas bromeando. Pero cuando le quité los auriculares de la oreja, no reaccionó. Se quedó allí, inmóvil, respirando profundamente, mirando al vacío como si hubiera abandonado su cuerpo. Intenté mecerlo, hablarle, gritarle. Nada. 10 minutos después, se alejó. Sin decir una palabra. Desapareció entre los camiones. Nunca regresó. Llamé a la seguridad de la estación, a la policía, a cualquiera. Buscaron durante horas y lo vieron en las cámaras. Y entonces vino la parte más extraña, simplemente, desapareció. 1 hora está caminando por el patio. En la siguiente escena, nada. No se registra ninguna salida ni hay imágenes de él saliendo del local. Fue como si se hubiera disuelto en el aire. Le mostré el extracto de la canción a los agentes de policía. Uno de ellos quería escuchar. Le pedí que no lo hiciera, pero se rió. Dijo que no creía en esas cosas. 30 segundos después, empezó a sangrar por la nariz. Y él repetía, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Hasta que cae al suelo. Después de eso borré el archivo. Al menos pensé que lo había borrado. Pero cada vez que enciendo el sistema de sonido del camión, vuelve la misma melodía. Incluso sin internet, sin fuente externa. A veces bajo, a veces fuerte, como si sonara de fondo. Ya no puedo escuchar ninguna música sin que se mezcle con ese sonido. Y lo peor, a veces me despierto en mitad de la noche y me doy cuenta de que la radio está sonando suavemente. Incluso con el camión apagado. Como si estuviera esperando que lo volviera a escuchar. Como si quisiera que le regalara la canción a alguien. Intenté cambiar todo el sistema de sonido. Llevé la camioneta a inspeccionar y les pedí que quitaran todo, radio, parlantes, conexiones. Instalaron un sistema nuevo y limpio. Pero en el primer viaje después de ese, le bastó que oscureciera para regresar. Sin sonido, sin nada conectado, la melodía comenzó a filtrarse por los nuevos altavoces, baja, casi como si susurrara. Y entonces me di cuenta de algo peor, solo empezó a sonar cuando estaba solo. Nunca con alguien a tu lado. Nunca cuando había alguien escuchando. Fue como si hubiera elegido el momento adecuado para aparecer. Como si fuera un parásito paciente, esperando el momento para infiltrarse de nuevo. Comencé a conducir solo durante el día, evitando los largos viajes nocturnos. Pero incluso bajo el sol, a veces oía fragmentos cortos que venían de lugares aleatorios, el aire acondicionado, el sonido de un freno, incluso el silbido de la radio CB. Una vez, mientras cargaba gasolina, vi a un camionero sentado en un banco de la plaza de la gasolinera, con auriculares y los ojos cerrados, moviendo lentamente la cabeza. Me acerqué y reconocí la melodía desde lejos. La música había llegado a él. Le pregunté dónde había oído eso. Él simplemente dijo, salió de tu camión. Me quedé congelado. Se estaba extendiendo. Y yo era el conductor. Después de eso, dejé de escuchar. Literalmente. Me cubrí los oídos con cera y comencé a usar tapones para los oídos todo el tiempo.
Comencé a conducir en absoluto silencio. Sin radio, sin ruido, sin conversación. Solo el sonido del motor y mis propios pensamientos, que ya no eran confiables. Porque a veces, incluso con los oídos tapados, juraba que podía oír la melodía saliendo de dentro de mi cabeza. Como si hubiera entrado de otro lugar. Como si ya fuera parte de mí. Y cada vez que pasaba a otro camionero, me daban ganas de preguntarle, ¿has oído esta canción? Solo para ver si ya lo había transmitido. Pero me resistí. Hasta que una noche me desperté en medio de la carretera. Literalmente conduciendo, sin recordar haber despertado ni haber encendido el motor. Ojos abiertos, manos en el volante y la música sonando. Alto. Clara. Como si fuera un espectáculo. Y entonces me di cuenta de que estaba cantando. Un idioma que no conocía, pero los sonidos salían perfectamente de mi boca. Como si hubiera nacido con ello. Como si estuviera repitiendo algo que siempre supe. Cuando intenté parar, el freno falló. El camino parecía interminable. Como si hubiera entrado en una ruta hecha solo para mí. Solo para jugar. Solo para difundir el mensaje. Me desperté en una gasolinera en Kansas, con el camión detenido y el motor apagado. No recordaba haber llegado allí. Miré a mi alrededor y todo parecía normal. Pero en mi bolsillo tenía unos auriculares que no eran míos. Y en el celular, un nuevo archivo de audio con un nombre codificado. Intenté eliminarlo, pero el botón no funcionó. Intenté reiniciar el dispositivo, nada. Solo la pantalla atascada en la pista de reproducción. Cuando puse mi teléfono en la consola, la música comenzó a reproducirse sin que yo tocara nada. Bajo. Dulce. Familiar. Un niño pasó caminando y se detuvo, hipnotizado. Corrí hacia ella y le tapé los oídos. Ella empezó a llorar. Y me di cuenta de que me había convertido en lo que más temía, el vector. Apagué mi celular y lo tiré a la basura. Pero días después, la música reapareció en el sistema del camión. En un viaje a Texas, entré en una gasolinera y vi a dos conductores sentados inmóviles, con los ojos fijos, como si estuvieran en trance. Uno de ellos tarareaba la melodía, incluso sin sonido. Fui a hablar con el encargado y me dijo que esto pasa de vez en cuando. Escuchan, y luego se van. Pero no a casa. Nadie los vuelve a ver. Y entonces me preguntó, mirándome directamente a los ojos, ¿lo oíste, verdad? No pude responder. Porque sabía que, en el fondo, ya no era una cuestión de haber oído. Se trataba de lo que la música quería de mí ahora. Desde entonces ya no me quedo en los puestos. Evito el contacto. Ya no contesto llamadas. Recibo mensajes de amigos que dicen que soñaron conmigo, cantando. Los mismos sueños, con la misma letra indescifrable, el mismo ritmo lento y cautivador. No importa el estado. La música llega. Suficiente para mí. Y ya no sé si tengo elección. Hay noches en que lo oigo fuera del camión, como si alguien estuviera tocando en una radio lejana. Otros, lo siento jugando desde dentro de mí. Como un segundo latido, constante, siempre al mismo ritmo. Hoy, cuando miro a los ojos de alguien, a veces siento que también puedo escuchar el eco de la melodía dentro de esa persona. Como si viajara entre nosotros, silenciosa, creciendo. Tal vez me escapé. Quizás todavía no. Pero una cosa sí sé, la música no está hecha para ser escuchada. Está hecho para continuar. Y ahora soy parte de ello.